Bueno, a ver, la mitad del arte que hay en el mundo tiene a la religión por protagonista. En las imágenes pictóricas, esculturas, arquitectura, la cultura, la universidad, todo esto lo inventó la Iglesia. La democracia, que todos disfrutamos, la inventó la Iglesia. La historia de la Iglesia se palpa pues, en esas obras de arte a las que ustedes hacen referencia. Si yo en mi parroquia se me ocurre, ahora estoy en una parroquia más humilde que no tiene grandes obras de arte, vender un cuadro para dárselo a los pobres, para empezar la gente se me echaría encima, como se le echarían encima a ustedes su familia si ustedes también descolgaran un cuadro de casa o desmantelaran su casa para darle el dinero a los pobres. En primer lugar, pienso y estoy convencido de que ni por todo el oro del mundo que vendiera el Papa se solucionaría el problema de la pobreza. Me parece también, en cierto modo, un poco de demagogia, entre comillas, el querer que la Iglesia sea la que abandere solamente la causa de los pobres, siendo nosotros como responsables, como si la Iglesia fuera la que hubiera empobrecido al mundo. Cuando es la Iglesia, aquí en Sevilla, el 50% de la obra social que se hace en escuelas, en sanidad, en atención a los drogodependientes, a los huérfanos, a los marginados, lo hace la Iglesia. Cáritas, que es la Iglesia. No tengo yo que empezar aquí a dar cifras, pero me parece que con estas cosas hay que ser un poquito prudente, porque uno antes tiene que ser ejemplar en su propia casa, especialmente los políticos, porque no valen consejos vendo, pero para mí no tengo. Con respecto a las hermandades de Sevilla se han forjado a lo largo de los siglos y son personas que han donado su patrimonio para enriquecer o enaltecer como ellos querían aquello que más admiraban, que más amaban, que eran las imágenes de sus amantísimos titulares. Pero también el paso de la historia se refleja en estas obras, en estos hechos. Vamos a ver, San Telmo antes era un seminario, pues que lo vendan, ¿no? En esto, sinceramente, o sea, el Papa claro que está haciendo esa llamada a la austeridad y él mismo la practica, pero por esa regla de tres yo también le podría decir al Papa, bueno, ¿y por qué no, en vez de hacer una ropa nueva más sencilla, por qué no te pones la que había antes por muy bordada que estuviera? No sé, me pongo a pensar. ¿Qué es la pobreza? Pobreza hay que tocarla y palparla, y yo creo que todos, la Iglesia en esto es la que más lecciones da. No me parece que nosotros, que venga el Vaticano, se venda, vamos a solucionar el problema del hambre en el mundo cuando no es real. Cuando estamos viendo, pues, bueno, lo que estamos viendo en la clase política, sobre todo en nuestra España. Yo aterrizo más en lo personal nuestro de hoy. O sea, es que mi parroquia da de comer a 696 familias. Y a mí eso no me lo quita nadie. Y mi parroquia es una entre 500 en la archidiócesis de Sevilla. Cuando eso, el Colegio de Ingenieros, o la Junta de Andalucía, o cualquier otra organización política o social lo haga, que venga la Iglesia a darme lecciones, a darnos lecciones, no digo, a darles a ustedes, que somos Iglesia todos, a darles lecciones de lo que la Iglesia tiene que hacer. Bueno, ha comentado usted también que en las meditaciones del cónclave se hablaron de algunos acontecimientos desagradables entre el clero y los laicos que había que curar, aunque fuera un simple resfriado. Ha hablado de curas rebeldes a la obediencia y curas obedientes,
ha dicho que revolución no, pero reforma sí, sobre todo reforma doctrinal y cambio de mentalidades que den una respuesta a los problemas que mucha gente no encontraba en la Iglesia. Y en este sentido hay muchas preguntas, pero bueno. En relación con los sacerdotes, por ejemplo, ¿cómo cree usted que va a reaccionar el sacerdocio, ya no en las bases de los creyentes, a estas nuevas formas de afrontar la realidad que trata de imponer el Papa? Si el Papa es tan humilde con los enfermos, los pobres, etc., ¿por qué no todos los sacerdotes son así? Yo creo que los sacerdotes, miren, yo por ejemplo, a mí cuando yo me metí a cura, a mí nadie me pidió un currículum vitae, ni nadie me preguntó qué es lo que tenía, qué es lo que no tenía. Yo ciertamente pues tuve que dejar muchas cosas, pero ciertamente tener este Papa, yo les aseguro que a todos los curas los zamarrea. Y los zamarreó el anterior y los que vengan. Pero ciertamente hace falta más que nunca que los curas estemos con la gente. Y en eso pues cada uno en su vida lo aplica. Y la humildad pues no es solamente algo para predicar muy bien y que nosotros en los sermones pues se nos llena la boca con estas cosas, cuando luego pues uno pues somos pecadores. Miren ustedes, yo no tengo horchata en las venas, yo no soy de Piedra Gómez. ¿Por qué me van a tener que pedir a mí ser perfecto si es que no lo soy? Pero ni mí ni al Papa, vamos. Y muchas veces ponemos siempre un nivel de exigencia a los demás, que si ese dedo que tanto se eleva y que tanto exige uno se lo aplica a sí mismo, volvemos a lo que dice el Evangelio, ¿no? Estamos viendo la paja en los ajenos y quitamos la viga que tenemos en el nuestro. Los curas, claro que tienen que ser mejores. Todo el mundo tiene que ser mejor. Todos somos manifiestamente mejorables, pero me parece muy limitado el que a muchos curas que se están dejando los guiones de su piel y de su alma por la gente, y especialmente por gente muy necesitada, seamos objeto muchas veces de crítica en este sentido. Yo respeto, ustedes todos sacaron una nota, todos ustedes tienen un título, una carrera, una altura profesional. Yo cuando entré en el seminario, que éramos 60 y pocos, y era cuando más hubo, de los últimos tiempos, allí había de todo. Sí es cierto que entramos 25 y nos quedamos 11, porque estaba el que había tenido un rollo místico que a los 3 días se le pasó y se fue, a otro pues que por un desengaño amoroso también se metió a cura, nos faltaba el que esperaba, pues, que veía que el cura del pueblo le ponía en calles, y otros pues hubo que echarlo porque estaban como una chota. Pero mire, esto es un coladero, y aquí, precisamente pues porque no nos piden un currículum vitae y nos van a meter en una silla eléctrica, hacernos un examen interior, pues ustedes lo han padecido, habrán padecido a curas que le han dado un portazo en el confesionario. Y yo lo digo, y por terminar, hoy en día la gente que va a misa los domingos no va a cumplir un precepto, la mayoría, sino a satisfacer una necesidad. Que o tú se la creas, o la gente le da igual. Que yo he despedido huéspedes, seguro, pero que yo soy el que los puedo atraer, también estoy convencido de ello. Y que desde luego, de las cosas que a los curas la gente les ha perdonado más, les ha perdonado que sean unos histéricos, les ha perdonado con santa paciencia que hayan tenido un devaneo amoroso. Ahora, que sean peseteros, la gente no lo soporta. Y pues hemos tenido la fama de que andamos con la mano siempre así. Pero bueno, ya les digo, yo no sé qué tengo yo que otro no tenga para haber llegado al sacerdocio. Y aspiro todos los días a mi santidad personal y a ser cada día mejor.
Ahora les aseguro que tengo modelos de verdaderos obispos, de verdaderos sacerdotes santos que viven al día. Y no olviden que cuando llegan las 9 de la noche y uno cierra la puerta de su casa, está solo después de haber dejado su vida por los demás. Yo creo que hay muchos curas injustamente tratados y que en esto se generaliza y da pena. Respuesta de la Iglesia a los problemas de la sociedad. Actitud de los jóvenes en relación con los problemas de la sociedad. La tradicional doctrina oficial de la Iglesia ha provocado un cierto alejamiento de este sector. Bueno, ciertamente sí. ¿Saben qué pasa? Que en la Iglesia la costumbre no hace la norma. Entonces, ahora vuelvo a lo de antes. Los jóvenes, ante la escasez de líderes y la escasez de personas que verdaderamente les hagan sentir un atractivo especial para seguirlas, pues no las encuentran. Muchos años y durante mucho tiempo ha pasado exactamente igual. Y actualmente en la Iglesia hay muchos jóvenes que están muy comprometidos y tal vez a lo mejor esa pregunta va pensando en el terreno de la moral. Como al joven le dicen que si lo de los preservativos, las relaciones prematrimoniales, que si el tema de los homosexuales, que tal, algunos piensan que esos son puertas que se van cerrando a la juventud, que hace que la Iglesia no les sea atractiva. Los jóvenes, igual que he dicho antes con las personas que van a misa los domingos, no son personas que en la Iglesia tienen que sentirse como cumpliendo un precepto, como tal vez a ustedes con un palo le han llevado muchas veces a confesar, a misa y a comulgar, sino a satisfacer una necesidad. Y yo les aseguro, por lo menos en mi parroquia y en las que he estado, los he conocido, hay jóvenes que ese atractivo en ese liderazgo de Jesús de Nazaret lo han encontrado en el Señor. Que todas estas cosas del terreno moral no les han impedido a muchos el sentirse plenamente incorporados a la Iglesia. Yo les soy sincero, o a lo mejor son las parroquias en las que he estado, llevo en los cursillos prematrimoniales, todavía en la parroquia que estoy, que voy a hacer 2 años, y han pasado ya como 40 parejas a hacer los cursillos, pues ninguno viene de casa de su padre y de su madre, todo el mundo está conviviendo ya. Pero vienen a casarse por la Iglesia. Que algunos vienen buscando un retablo, un escenario, un entorno. Pues la mayoría no, porque hoy en día no hay necesidad. Son jóvenes, son matrimonios jóvenes. Y yo tengo, pues, la Iglesia es la que abre sus salones a los jóvenes están en mi parroquia hasta las 3 de la mañana. Aquí hay gente de mi parroquia que lo sabe, tienen un club, se toman allí sus pizzas, hacen sus hamburguesas, no vienen a misa los domingos, la verdad. Pero, ¿qué hago? Yo le abro la puerta, y precisamente en esa apertura de la puerta de que ellos tienen llave de mi parroquia, se sienten cómodos y en su casa. No están tirados en la calle, podrían estar haciendo otra cosa. Pues en ese testimonio personal como sacerdote que tengo de dar, de que esta parroquia es su casa, ellos allí se sienten a gusto. Y tengo 254 jóvenes comprometidos en la parroquia como monitores, dan clases particulares a niños con problemas, se patean el barrio entero. Toda la juventud no está tan mal. Y no me creo yo que los 2 millones o 1,5 millones o el millón, como sea, de los que había en aquel encuentro en Madrid con el Papa, pues fueran todos jóvenes de misa diaria, parece. En esa línea y enlazando con otra pregunta anterior, 2 preguntas. ¿Seguirá el Papa convocando las Jornadas Mundiales de la Juventud? ¿Cómo interpretará la financiación de este evento? Pues mira, este Papa no ha resultado muy viajero, ¿sabes? Yo creo que a este no le va ese... Y
y el otro lo hacía porque lo hacía el anterior. Pero no. También hay que entender que Juan Pablo II, claro, Juan Pablo II sale de Papa con 58 años, se tira 27 y conoce pues todos los avances del mundo, donde él dice, bueno, pues me voy a predicar al mundo o el mundo a mí no me va a escuchar. Hoy en día los medios pues son distintos. Pero que este Papa desde luego le choca eso, está claro. Las Jornadas Mundiales de la Juventud pues puede que se reinterpreten y se hagan de otra forma, hagan donde se hagan, al final pues yo he tenido que llevar a muchos jóvenes a todas las Jornadas Mundiales de la Juventud y se han tratado de vender polvorones para poder sacarse el dinero y de vender papeletas y de rifar hasta macetas de espárragos, una cosa. Pero querían ir. Y bueno, la próxima la ha convocado él. Podría haber dicho, ya no hay ninguna más. Pero el caso es que ha dicho que la próxima es en Cracovia, en Polonia. Y pues en eso estamos. Bueno, vamos a darle un giro. Ha comentado usted que había que predicar el mensaje del Papa Francisco, era predicar el Evangelio, la alegría de la fe, no obsesionarse con la moral sexual, primero el Evangelio y luego la doctrina, reforma doctrinal, cambio de mentalidades, el confesionario no es la tortura. Una pregunta muy concreta. Los niños nacidos fuera del matrimonio, la contracepción, las parejas de hecho, la comunión a los divorciados, los homosexuales, etc. ¿No cree que la sociedad demanda a la Iglesia una visión más realista y mayor apertura doctrinal? ¿Cómo valora que el Vaticano haya iniciado una campaña para conocer directamente de los fieles su opinión acerca de algunos de estos temas? Vamos a ver, esto es porque estas son las novedades del Papa, pero las preguntas esas se han hecho siempre, ¿eh? Ahora es porque parece que se le ha dado un bombo, pero siempre, cada vez que ha habido un sínodo, de lo que sea, esas preguntas han llegado. Que ahora haya sonado más porque ha convocado un sínodo de familia, donde el Papa quiere dar respuesta a este tipo de familias. La Iglesia padece un cáncer terrible, que es la cantidad de matrimonios divorciados y vueltos a casar que no se pueden acercar a la comunión. Y el Papa pues quiere, claro, hay un terreno aquí que el Papa, por muy Papa que sea, hay cosas que no puede hacer, y ya las he dicho antes. Y hay otras, en cuestión de tradiciones, que puede innovar. Pero en fe, en dogmas y en moral, eso está en el depósito de la fe. Hay cosas que no puede tocar. No olviden ustedes que la Iglesia, por ser fiel simplemente a una frase de Jesús de Nazaret en el Evangelio, cuando dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, la Iglesia perdió naciones enteras, Inglaterra entera y todos sus reinos eran católicos hasta que Enrique VIII quiere volver a casarse, ya saben la historia, cómo manda a matar a Tomás Moro, que es aquel que le decía que no podía hacerlo. La Iglesia ha perdido naciones enteras por ser fiel a esta frase, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero por otro lado, también mi parroquia está llena de divorciados que comulgan. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es más escandaloso? ¿Que yo le niegue la comunión? ¿O que no sería? ¿O que de cara a la gente esa persona se acercara y comulgar? Pues ni yo se la niego, ni ellos dejan de comulgar. Ahora, si bien es cierto que para esto habría que tratar un poquito con más delicadeza, más transparencia y explicar mucho mejor el tema de las nulidades matrimoniales, que esto me parece que a la gente la tiene loca y con razón. Con respecto a los homosexuales, yo les aseguro que los homosexuales están todos metidos en la Iglesia. Y no lo hablo en general. Como se sienta acogido un homosexual en la Iglesia, lo digo sinceramente, yo no conozco en ninguna parroquia que lo hayan echado. Están en nuestras hermandades, están en nuestras parroquias, están en nuestros grupos parroquiales. Vienen a misa y son muy religiosos. Ahora, el Papa cuando hablaba y dijo en una entrevista que le hicieron a la vuelta en el avión de Brasil sobre el tema de los homosexuales,
Él dice, ¿quién soy yo para juzgar? Pues la misma respuesta. No somos para juzgar, no podemos bendecir lo que bendecir no se puede. Si esa es la pregunta. El matrimonio homosexual, el matrimonio, el sacramento, no va a existir nunca para homosexuales, con este papi y con ninguno, porque es que eso no lo puede hacer. No porque no quiera, tiene toda la autoridad y todo el poder del mundo, pero es que no lo puede hacer. Pero que no me creo, o no me creo, que me parece que lo que decía el Papa, dice, lo peor son los lobbies gays, como los lobbies de tantas cosas. Aquellos que al final abanderan causas que no pueden representar a los homosexuales del mundo entero. Yo, sinceramente, ya les digo, en las parroquias están. La comunión a los divorciados, el Papa va a meter mano, y ya hay una ponencia en ese sentido, a este tema. Y quizá lo conozcan, y lo conozcamos, cuando se cumplan una serie de circunstancias de personas que han fracasado en su matrimonio anterior. Y la contracepción, pues es cierto, la Iglesia, pero miren, la Iglesia tiene un código de derecho canónico, ¿vale? Que es para el mundo entero. Cada país tiene un código que incluso reforma y renueva continuamente. Si ustedes, y lo entenderán, la Iglesia tiene que legislar para una catolicidad, para un universo muy grande. Con lo cual, por eso el código tiene unos artículos tan pequeños. Porque la norma general se tiene que adaptar a la circunstancia particular. A un etarra le echan 1500 años de cárcel. ¿Quién va a vivir 1500 años de cárcel? Nadie. Luego se adapta la pena a la circunstancia personal del penado. Exactamente igual. La Iglesia tiene que ser estricta, a lo mejor en la regla de la norma, para luego actualizarla en el caso personal de cada uno de los que a ella se acercan. Yo lo hago en el confesionario, todo el mundo lo hace, y en el diálogo personal. Cuando la gente viene y se desahoga y cuenta su problema, yo no le puedo administrar la misma medicina que a otro, porque venga en el mismo caso. Cada uno tiene sus síntomas, ¿no? Y comprendan ustedes que la Iglesia es muy grande, que el mundo es muy grande, que aquí vivimos mucha gente y que a todo el mundo pues no se le puede dar la misma medicina. Otra cosa porque con el tema de la contracepción, en muchos sitios son las mismas monjas las que dan los preservativos en África y en otros sitios. Ahora, el problema es que siempre somos los europeos, los señoritos, los que nos va bien, los que tenemos la manteca en el bolsillo, los que queremos que aquí se legisle arreglar el mundo según nuestra óptica, para luego egoístamente aprovecharnos de ella. No me parece. Bueno, a ver si nos da tiempo a hacer varias preguntas ya más enfocadas a la realidad más cercana. Coherencia, hablado del Papa coherente, predicar como ejemplo. Bueno, aquí hay muchos ingenieros que saben eso de pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, en esta línea, iglesia pobre para los pobres. Pero en España, la iglesia está exenta del IVA y del IBI. El Estado paga el sueldo de 3.000 profesores de religión. ¿Qué cree que pensará el Papa de todo esto? Mire, la iglesia yo digo siempre que la iglesia es una dama enjollada pero arruinada. La típica señora esta que todavía tiene las esmeraldas de su madre. No tiene un duro. Está tomando el sopistán. Pero es una dama enjollada pero arruinada. Yo les aseguro que a la iglesia le cuesta trabajo llegar a final de mes. Por lo menos hablo de la realidad personal desde mi coherencia, desde mi parroquia. Lo que entra en mi parroquia, yo tengo que pagar la luz, el agua, siempre hay goteras, porque todas las parroquias siempre hay goteras, tenemos un patrimonio incalculable. Esto también habría que entender o empezar a meterle mano a ver cómo esto se mantiene. Pero yo no llego. Yo desde luego, mi parroquia no llega a final de mes.
Entre otras cosas no llega porque ya digo que el 70% de los ingresos de mi parroquia pues van para Cáritas. Eso es que es así. Ahora, que esté exenta del IVA, pues sí, no está exenta del IVA. El IVA ya nos lo quitaron. El IBI en los edificios, pero bueno, yo quiero también que pague el IBI la otra serie de edificios, no solamente el mío. Si nos lo quitan, que nos lo quiten a todos. Entiendo que algunos que tienen pues, una obra social pues estén exentas de ese IBI y se haga como una concesión hacia ellos, pero a mí no me pueden comparar mi guardería infantil, donde tengo 100 niños que son niños de chicas sudamericanas, la mayoría, que trabajan en tareas de limpieza en casas y en hogar, donde para que ellas trabajen yo tengo una guardería abierta, donde tengo unas voluntarias de profesoras que atienden a los niños desde los 0 a los 3 años, cuidándolos, les damos el desayunar, como en una guardería, para que sus madres trabajen. Pues mira, si estoy exento de IBI, pues gracias por lo menos, ¿no? Gracias, ¿no? Y yo soy nada, un gran arena para la cantidad de cosas que hace la Iglesia. Y el tema de los profesores de religión, pues esto es el cuento de la buena vida. Aquí están los acuerdos de la Iglesia y Estado, donde y esos son los que son. Ahora entiendo, y me parece una obviedad decir esto, que la historia de nuestra patria, de nuestra España o de lo que queda de España, pues la cultura religiosa hay que enseñarla. Es que uno no puede salir a la calle sin entender lo que hay alrededor, la presencia de la Iglesia a lo largo de los siglos y la importancia de la religión, ¿no? Pues yo desde luego la entiendo así. Me parece que se adoctrina más, y vengo de un colegio de jesuitas que son la canela para esto, el sentido de libertad, de responsabilidad. No imponen nada, o por lo menos en la época que yo he vivido. Los antiguos alumnos de otros años pueden decir lo contrario. Yo estoy muy agradecido a la educación que he recibido. Y yo no me he metido a cura, soy de una familia muy religiosa, soy el 10º de 2 hermanos. Y esto pues yo lo he vivido en mi casa con una naturalidad pasmosa. Para mí no me han tenido que adoctrinar, porque la religión que yo sé no me la han enseñado en el colegio por muchas clases que recibiera. La he aprendido en casa de mi padre y de mi madre. Y en el ejemplo de ellos, en su vida, es donde yo he aprendido a ser lo que soy yo y todos mis hermanos. La clase de religión no puede ser una catequesis. Y ojito que el Papa ha dicho, bueno, el Papa, y sobre todo se lo han dicho los obispos españoles que han estado ahora en visitas divinas, se le exigía a los niños para hacer la primera comunión que estuvieran matriculados en clase de religión. Se le exigía. En cierto modo decían, no, es porque por coherencia, un niño que va a hacer la primera comunión pues tiene que dar clase de religión, pero en el fondo también estaba la cosita de que, no, si quiere hacer la primera comunión, que haya un número importante de alumnos en clase de religión. Pues es una de las cosas que el Papa le ha dado un palito, no sé si directamente el Papa o uno de sus de los cardenales de las distintas asignaturas apostólicas, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. A ver si por lo menos 3 preguntas caben. Ya que hablaba usted de su parroquia, hay aquí una pregunta que viene muy al caso. ¿Ha notado en su parroquia incremento de aportaciones con destino a la acción caritativa y de voluntarios con la llegada del Papa Francisco? ¿Supone el Papa Francisco un impulso a la acción caritativa? La acción caritativa en la Iglesia, en toda la Iglesia, ha aumentado desde la llegada de la crisis. Yo no se lo adjudico al Papa, en absoluto. La gente da más desde que empezó la crisis.
Las aportaciones que se han dado para las campañas de Navidad y las cuotas de Cáritas parroquial, de Cáritas diocesana, están con las alforjas, han estado, bueno, no están con las alforjas llenas porque Cáritas es algo que se llena y a la vez se vacía, pero se han dado más a raíz de la crisis. Igual que a raíz de la crisis va más gente a misa, eso también es verdad. Yo no se la pude coger más al Papa, sinceramente. Puede que sí, que algo tenga que ver, pero ya te digo que desde que comenzó la crisis económica en España, las aportaciones de la gente, la entrega de la gente, el salir la gente a pedir a la calle para los pobres y la cantidad de cosas que se están haciendo es porque la Iglesia, y eso es un orgullo que tenemos, es una de las que ha abanderado y le ha metido el toro por los cuernos a la crisis, la primera. Y en eso nos gana poquita gente, pienso. Realidad española. En este primer año del pontificado que acaba de cumplirse, ¿cree que la Iglesia en España se ha adaptado a los mensajes de renovación del Papa? ¿Cambiará algo con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal? Los obispos del resto del mundo dicen que el episcopado español es el más conservador del mundo entero. Miren, los obispos los nombra el Papa. Y el Papa le manda una terna y él elige. Todos los años se manda una terna y después toma la decisión de cuál de ellos es. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, pues evidentemente es que todo al final es un pulpo con muchos tentáculos y el Papa desde luego pues también se ha metido en la cabeza de los obispos españoles a la hora de la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Pero yo vuelvo a decir, Blázquez, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, no es un revolucionario tampoco. Un hombre más medido, más tranquilo, a lo mejor más dialogante. Yo creo que a lo mejor se ha demonizado mucho a la figura de Rocco. Eso nos está pasando también aquí en Sevilla con la figura del obispo, ¿no? Cuando ahora la gente, muchos pues no entienden al obispo actual, y yo me acordaba, digo, bueno, pero entendían al cardenal también. Después los que estaban con un amigo Vallejo echaban de menos a Bueno Monreal. Al final aquí bueno tardará el que luego vendrá. Siempre se cumple lo mismo. Y en España, pues yo no creo que se vaya a notar, entre otras cosas, porque los futuros obispos, que son los sacerdotes actuales, son mucho más conservadores que los de hace 30 años. Esto es así. Yo en el seminario no podía decir que era de ninguna cofradía porque estaba mal visto. El tapón, y lo sabe. Y a dejar la de las cofradías para el final. Pero ahora que habla de conservadores, pues viene una pregunta también muy al pelo. ¿Cómo cree que han recibido los sectores más conservadores de la Iglesia, y citan aquí a varios que no voy a mencionar, el pontificado del Papa Francisco? Pues mira, este Papa ha abierto, siendo tan progresista, ¿no? La gente se le ponemos la coletilla de progresista o moderno, pues este Papa ha mandado ya el decreto de beatificación de don Álvaro del Portillo, sucesor de Monseñor Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y a la vez ha abierto de nuevo la beatificación de Monseñor Óscar Romero, el arzobispo del obispo de San Salvador, que como ustedes saben fue uno de los cabezas pensantes de los inicios de la teología de la liberación y que lleva 35 años durmiendo el sueño de los justos porque ningún papa se ha atrevido a meterle mano a una beatificación tan clara y rotunda de un hombre que lo matan cuando está celebrando misa. Igual que se beatifica que fue obispo prelado del Opus Dei, también está beatificando a Óscar Romero. Yo es que creo que encasillar al Papa en una línea determinada no le hace justicia, o él se sentiría muy triste con eso. Le ha metido mano a los legionarios de Cristo de raíz y ha puesto a otra gente, ha cambiado toda la curia, todos estos personajes que estaban manzanas podridas, ¿no?, que había dentro. Y después, pues mira, sí es cierto que hay mucha gente que no le gusta el Papa, pues eso es verdad.
Ahora hay que tener mucho cuidadito con eso, ¿no? O sea, porque esos son los llamados sedevacantistas. Esa gente está en sede vacante permanentemente hasta que llegue un papa que le guste. Pero esos tampoco al final, y mira que Benedicto XVI hizo concesiones para celebrar la misa tradicional, acercamiento a los lefebvristas como nunca había habido en la historia. No consiguió nada. Y no consiguió nada porque del Concilio Vaticano II no se puede bajar ningún papa. Y ese es el problema que tiene esta gente. Y después también que esos grupos más ultraconservadores pues también se están adaptando. Yo estoy convencido, no sé quiénes vienen ahí en la lista, pero vamos, ni los judeos, ni los legionarios de Cristo, ni Comunión y Liberación, ni las comunidades neocatecumenales son las mismas de hace 30 años. También está cambiando. Y bueno, la gente que tiene claro quién es el Papa le da igual el Papa que sea, aunque siempre uno de más mi gusto que me dé más gusto su forma de ser o su forma de, pues evidentemente a ellos les pasará. Pero el problema son los sedevacantistas, los que no están con este, ni estuvieron con el anterior que no se parecía en nada a este, ni estuvieron con Juan Pablo II que también era conservador de cierto modo, pero fue el que los descomulgó. Al final son los contrastes, ¿no? Y ya te digo, bueno, he puesto el ejemplo ese de las beatificaciones porque me llama la atención. Aquí quiere la gente encasillar al Papa en un ala. Acuérdate la que se lió cuando dijo el Papa: yo nunca he sido de derechas. Claro, este hombre viene de Argentina. Le dijeron que era íntimo amigo de Pinochet, con los Kirchner tuvo una guerra continua, con la teología de la liberación. A este es él, jesuita, sí, jesuita, pero la compañía de Jesús lo quitó del medio, porque era conservador. Cuando los curas estaban cogiendo las pistolas en América Latina, le quitaron sus cargos, le quitaron de provincial, lo mandaron a una iglesia, una iglesia de la compañía a rezar. No estaba bien visto por la compañía de Jesús, no estaba contenta, cuando salió Bergoglio de Papa. No. Eso es así. Ahora luego, cuando han visto lo que está haciendo, pues también la compañía de Jesús se adapta. Pero el Papa con la compañía no acabó muy bien. No sé porque la pregunta de la cofradía no se va a habla usted poco de las cofradías, ¿no? Entonces, aquí una pregunta que claro, como habla usted de la cofradía, le pregunta: ¿es usted cofrade? No, que va. ¿No soy de 23 hermandades. ¿No le parece arriesgada la forma de hablar de las cofradías del arzobispo? Mira, yo creo que este hombre a mí me da mucha pena, porque sí, porque mira, los curas nunca nos hemos llevado bien con las cofradías. Todo esto, sí, un cura muy cofrade, yo lo soy, Cuando las tienes en tu parroquia, es un quebradero de cabeza. Don Juan José, el pobre, a mí lo que más critica a él, y ciertamente es criticable, es el fariseísmo en el mundo de las cofradías. Y por ahí sí que no puede pasar nadie con dos dedos de frente. La hipocresía. A mí no me puede decir, criticar usted al obispo, y quiero decir, pero me están grabando, pero una palabra fea, y lo esté llamando para hacer las funciones principales del instituto. Y lo esté llamando continuamente para recibir una audiencia. A todo el mundo le encanta, en su hermandad, que aparezca en la procesión de entrada, pues un señor con una mitra y un báculo preso. Lo que no se puede ser es tan hipócrita. Yo entiendo el ser cofrade como descubrir incluso mi vocación en la vida cristiana en un mundo al que no solamente no soy ajeno, sino que además me atrae y con el que puedo hacer mucho bien a la gente. Ahora, lo que yo no puedo ser es un capilotero. Y ahí está el problema. ¿Cómo el obispo no va a denunciar a un capilotero? ¿Cómo no lo va a criticar? Pero sí es normal, pero es eso que cualquier persona lo entiende. ¿Cuántas hermandades están muertas a lo largo del año? Y todo el mundo haciendo colas y colas, 200.000 nazarenos salen en la provincia de Sevilla. Me parece que el fariseísmo
en la Iglesia, especialmente en el mundo de la cofradía, es un cáncer en auténtica metástasis. Y eso es lo que este hombre, por decir la verdad y por llamar la verdad por su nombre, pues se crea enemigos. Pero miren, es que esto es así. Es que la verdad por delante y hay que decirla. Pero vamos, la diría yo también. ¿Que tiene su estilo? Pues claro que sí. Yo hay cosas que no compartía con el anterior, con el arzobispo anterior, con el cardenal amigo, en que este no hace, y a lo mejor pues hay cosas de este que no me gustan, que me gustan menos de las que hacía el anterior. Pero bueno, al final el cardenal coronó a media vírgenes de Sevilla. Y por otro lado, pues era un hombre que bueno, con las cofradías pues se ha volcado, ¿no? Muchas veces con reticencia. Hoy no entendemos ciertas cosas que hace años, ¿no? Pues, qué sé, quién iba a pensar hace 30 años que iba a salir una mujer vestida de nazarena. Y quién ahora mismo eso no lo ve normal, ¿no? Y este señor pues tuvo la mala suerte de que además un pregonero con muy mala fortuna para mi modo de ver, pues acabado de llegar allí, lo sentaron en el patio de butacas, pues le sacó a relucir la historia de una estampa que no era tontería. Cuando llegó, una señora le dio en un sobre una estampa de la Macarena y le dijo, pásasela a mi secretario. Bueno, aquello trascendió. Como todo pasa en las cofradías, no, al final de un pelo se hace un roide. Somos muy exagerados, ¿no? Cofradía tenemos que ser un poquito más independientes. Y ayudar un poquito más, ¿no? Hay veces que muchas son reconocidas por la gran obra de caridad que hacen, pero yo creo que no hemos valorado suficiente el cuerpo cofrade y la cantidad de vocaciones incluso que salen de nuestras hermandades y la cantidad de gente magnífica que hay en nuestras cofradías. Pero claro, el problema es no ahora en la primavera, sino que hay que ser cofrade en agosto también, en septiembre y en diciembre. Y están nuestras imágenes con miritas cogiendo polvo en sus altares y allí no viene nadie. Y ahora llega el otro con el número de la nómina de antigüedad pidiendo la maquineta. Hipocresía, el fariseísmo, eso es ultrajante. Bueno, tenemos que terminar, nos hemos pasado de la hora. Agradecerle su conferencia, agradecerle que ha contestado a todas las preguntas, que había algunas un poquito complicadas, y a todos ustedes también vuestra atención y vuestra presencia en este acto que tenemos. Nada más, muchas gracias. Gracias por vuestra paciencia. Y cuando os encontréis un cura así que hable mucho, salid quitando de la iglesia porque lo poco agrada y lo mucho enfada. Muchas gracias.